Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os vamos a hablar del momento lineal y de la conservación del momento. Sobre todo este principio de conservación del momento es el que nos va a llevar a resolver un montón de problemas, ya veremos qué tipo, y de una manera muy sencilla. Pero antes hay que introducir el concepto de momento lineal. ¿Qué es esto del momento lineal? Bueno, y que vamos a representar por la letra P minúscula con un vector encima. Bueno, pues se trata de una magnitud vectorial que nos va a servir para caracterizar el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, es una magnitud que nos permite, digamos, caracterizar cómo se encuentra en cuanto al movimiento un determinado objeto. Y es una magnitud vectorial, súper importante. Esta definición como tal a mí no me suele gustar mucho porque no suele dejarnos muy claro cómo caracterizar, digamos, el estado de movimiento de un cuerpo, sino que me gusta esta otra. Digamos que representa la capacidad que posee un cuerpo para producir cambios en el estado de movimiento de otro. ¿Esto qué quiere decir en términos de nuestro día a día? Bueno, pues que si un objeto imaginaros que va a chocar contra la pared, digamos que el momento lineal representa qué capacidad tiene ese objeto para romper la pared, ¿vale? Digamos a ver si es más o menos capaz. ¿De quién va a depender, por tanto, esa capacidad? Bueno, pues dependerá primero de la masa del objeto, muy importante, cuanto más masa tenga, más capacidad tendrá para romper dicha pared, pero también de la velocidad. Cuanto mayor sea su velocidad, más capaz será para romper dicha pared. Por tanto, se define el momento lineal de una partícula o de un cuerpo como el producto de su masa por su velocidad, masa por velocidad, donde la velocidad la vamos a poner con su carácter vectorial como vector y por eso el momento tendrá carácter vectorial. Unidades, por tanto, kilogramo de la masa y metro por segundo de la velocidad, por tanto, kilogramo por metro entre segundo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, por una parte, si analizáis esta expresión de aquí, daros cuenta que las únicas magnitudes que tienen vector encima es P y V, ¿vale? De modo que P y V van a tener la misma dirección y sentido. Y ahí os lo he representado. Imaginaros que este coche se mueve con una velocidad hacia la derecha, su momento también será hacia la derecha. En este caso con mayor módulo porque la masa de un coche es mayor que 1. Y la otra cosa que podemos tener en cuenta es que si hay cambios en el momento lineal de un cuerpo es porque hay cambios en la velocidad y en la que provoca cambios en la velocidad de un cuerpo son las fuerzas, ¿vale? De ahí que la primera y la segunda ley de Newton la podemos expresar en términos de cómo varía el momento lineal. Vamos a hablar ahora rápidamente de un principio que es súper importante para la física, pero lo que vamos a hacer luego es practicar, ¿vale? Que es la mejor forma para entenderlo, con dos ejemplos. Dice que vamos a ver la conservación del momento lineal. Vamos a ver cuándo el momento lineal se conserva. Nos dice el principio de conservación del momento lineal que en ausencia de fuerzas externas, muy importante esto, ¿vale? Eso quiere decir que si entre los dos cuerpos solo actúan sus fuerzas internas de acción y reacción, vamos, la fuerza de interacción entre ambos, solo esa, no hay fuerzas ni de rozamiento ni nada de eso, el momento lineal total del sistema permanece constante en el tiempo. O lo que es lo mismo, que el momento lineal inicial de todo el sistema ha de ser igual al momento lineal final de todo el sistema. Permanece constante. Vamos a ver un pequeño ejemplo de manera teórica. Imagináramos que antes tenemos dos bolas, ¿vale? Una de masa M1 y otra de masa M2, que van a chocar una contra la otra, una con V1 y otra con V2. Por tanto, su momento lineal del todo el sistema, ¿vale? De las dos es la de una más la de la otra. Si después del choque una sale hacia la izquierda y otra sale hacia la derecha, el momento lineal también vendrá dado como el producto de la suma del momento lineal de una por el momento lineal de la otra. Lo que me dice el principio de conservación. Bueno, pues si en este fenómeno de aquí no ha habido más que la fuerza que una ejerció sobre la otra y que la otra ejerció sobre la una debido al principio de acción-reacción y debido al choque, es decir, no hay fuerzas externas, ni de rozamiento, ni nada por el estilo, este momento lineal ha de conservarse, es decir, el momento lineal inicial ha de ser igual al momento lineal final. Y esto nos permitirá a nosotros conocer cómo salieron las bolas y conocemos cómo chocaron o al revés, ¿de acuerdo? Pero lo mejor es ver un pequeño ejemplo.
Bueno, vamos a ver este pequeño ejemplo. Este sencillo, el siguiente lo vamos a complicar un poquito. Dice que la bola blanca pesa un poco más que las demás, 170 gramos frente a los 160 gramos de las otras, que con qué velocidad sale la bola 8 si es golpeada por la blanca. Dice que la bola 8 estaba quieta, la bola blanca se movía a 10 km/h y después queda parada. No suponer rozamiento, ¿vale? Suponer que no hay rozamiento. Por tanto, lo que vamos a hacer es, voy a enseñaros a cómo resolver este tipo de problemas. Mirad, en los datos lo que vamos a poner siempre, porque este tipo de problemas los vamos a tener que aplicar esto de conservación del momento lineal cuando tenemos choques o cuando tenemos un par de partículas y luego quedan unidas, es decir, cuando ocurre algo en el que cambian el estado de movimiento dichas partículas. Entonces lo que vamos a hacer es el antes y el después. Por tanto, vamos a dibujar el antes del choque, ¿vale? Lo que había justo antes. Bueno, vamos a dibujar el antes y en el antes lo que vamos a tener es una bola blanca que nos dice que se mueve con una velocidad de 10 km/h, vamos a llamarla esta V1, de modo que V1 es de 10 km/h, que lo vamos a pasar ya a metro segundo para que no tengamos ningún tipo de equivocación. Estos son 2,78. ¿Vale? Y lo voy a poner en carácter vectorial, ¿vale? Por tanto, como es en el eje horizontal, 2,78 y metros segundo. Mientras que la bola 8, vamos a representar así, estaba quieta. Me dicen que la masa de la bola blanca, que hemos llamado 1, es 160 gramos, es decir, 0,17 kilos, y la masa de la bola 8 es de 160 gramos, 0,16 kilos. Esto es el antes, ¿vale? Vamos a ver lo que ocurre después. Después, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos la bola blanca que va a quedarse quieta y va a ser la bola 8 la que se mueva con una cierta velocidad que vamos a llamar V8. Ahí está. De forma que la bola blanca, como hemos dicho, ha quedado quieta. Bueno, pues tenemos que realizar este estudio y tenemos que ver con qué velocidad esa V8 ha salido la bola 8, ¿vale? Lo que tenemos que ver es que como no hay fuerzas externas, no hay fuerza de rozamiento, solo hay las fuerzas de interacción entre ambas, que es el choque, ¿vale? La que le proporciona la blanca a la 8 y la que le proporciona la 8 a la blanca según la tercera ley de Newton, tenemos un claro principio de conservación del momento lineal, ¿vale? Que vamos a aplicar. Principio de conservación del momento lineal. Que dice que el momento lineal del sistema al inicio ha de ser igual al momento lineal del sistema al final. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la conservación del momento lineal. Y ahora ya lo vamos a llevar a nuestro caso. Yo, aunque en este problema está claro que todo ha tenido que ver o que todo ha tenido que lugar en el eje X, voy a poner también lo que ocurre en el eje Y. Es decir, vamos a trabajar como si fueran vectores, con el eje X y con el eje Y. Igual que hacíamos con el movimiento parabólico. En el eje X vamos a ver lo que ocurre en nuestro eje X. En el eje X se va a conservar nuestro momento lineal. ¿Y qué momento lineal tenían las partículas en el eje X? Bueno, pues teníamos la masa de la bola blanca por su velocidad en el eje X, más la masa de la bola 8 por la velocidad de la bola 8 en el eje X, y tiene que ser igual a la masa de la bola blanca por la velocidad de la bola blanca en el eje X después, más la masa de la bola 8 por la velocidad de la bola 8 en el eje X después. Y ahora ya sustituimos nuestros datos. Mirad, la masa de la bola blanca es de 0,17 y su velocidad en el eje X es la que llevaba. Daros cuenta que en esta velocidad solo hay componente Y, por tanto solo componente X. Y esto es por 2,78. Toda ella era componente X. Más la masa de la bola 0,16 por su velocidad en el eje X. Tenía 0, pues no tiene ni en el eje X ni en el eje Y. Luego, masa de la bola blanca por la velocidad después de la bola blanca, pero me dice que está quieta, por tanto 0, más la masa de la bola 8 por la velocidad de la bola 8 en el eje X. Daros cuenta que esto se nos hace 0 y todo esto se nos hace 0. Si despejáis de ahí V8X, la velocidad de la bola 8 en el eje X, después, prima, por eso utilizo las primas, va a ser igual a 0,17 por 2,78 y todo ello dividido por 0,16. Esto nos da una velocidad de 2,95.
metros segundo en el eje X. Vamos a ver qué ocurre en el eje Y. Aunque ya veo, o cabe, o es lógico que en el eje Y no va a ocurrir nada, pero vamos a demostrarlo. El principio de conservación en el eje Y sería la masa de la bola blanca por su velocidad en el eje Y inicial más la masa de la bola 8 por su velocidad en el eje Y inicial es igual a la masa de la bola blanca por su velocidad en el eje Y después del choque más la masa de la bola 8 por la velocidad en el Y después. Como ambas, masa de la bola blanca 0,17, velocidad en el eje Y, mirar, daros cuenta, no hay, por tanto 0. La bola 8 estaba en reposo, por tanto también 0. Ha de ser igual a la masa de la bola blanca, pero queda en reposo, por tanto 0, más la masa de la bola 8, 0,16, por la velocidad 8 en Y'. Daros cuenta que esto es 0 y esto es 0, por tanto, lo único que me queda es que V8Y', es decir, la velocidad de la bola 8 en el eje Y, sea también 0. Y así ya puedo construir la velocidad de la bola 8 después del choque, que solo me da en el eje Y. Y me da, daros cuenta, un poco más que la velocidad con la que golpeó la blanca. Y eso es debido a que la blanca tiene una mayor masa que la bola 8 y le transfiere más movimiento. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo. Este segundo es un poquito más complicado, pero porque intervienen senos y cosenos, pero es muy sencillito también. Dice que una partícula de masa 300 gramos se mueve a 5 metros segundo a lo largo del eje X y choca contra una partícula de 400 gramos que está en reposo. Después del choque, la primera partícula se mueve a 0,2 metros segundo en una dirección que forma 30 grados con el eje X. Determina el vector velocidad, su módulo y la dirección de la segunda partícula tras el choque. Bueno, lo que nos están pidiendo al final es que veamos lo que ocurre tras un choque. Por tanto, los datos los vamos a volver a poner como habíamos puesto en el caso del anterior ejemplo. Vamos a ver el antes del choque y vamos a ver el después del choque. Bueno, antes del choque lo que tenemos es una partícula que vamos a llamar 1, ¿vale? Vamos a llamarle 1, que se mueve con una velocidad que es totalmente horizontal, que vamos a llamar V1. ¿De acuerdo? Y V1 va a ser, en este caso, 0,5 por I, metros segundo. La masa de esta partícula es de 0,3 kilos. Mientras que la partícula 2, esta es la 1, la partícula 2 está quieta. Después, vamos a ver lo que ocurre después del choque. Después del choque lo que me dice es que si tenemos como referencia, digamos, el eje X, ¿vale? Este es nuestro eje X, la partícula 1 va a salir con una cierta velocidad, V1', que vamos a llamar, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. 30 grados, ahí está. Y nos preguntan sobre la partícula 2. Bueno, como nosotros vemos que el momento lineal inicial es solo en el eje horizontal, solo en el eje X, el final también tiene que ser en el X. Y además es obvio que la segunda bola va a salir hacia abajo, tal que así. ¿Vale? Nos están pidiendo este V2 y también este pequeño ángulo alfa de aquí. Bueno, pues vamos allá. Bueno, por cierto, V1' en módulo es 0,2 metros segundo. No tenemos fuerzas externas, por tanto vamos a aplicar el principio de conservación del momento lineal. Principio de conservación del momento lineal, que dice que el momento lineal de todo el sistema inicial es igual al momento lineal de todo el sistema final. Nosotros, como veis, ahora ya sí que sí, claramente vamos a trabajar en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Eje X habrá conservación del momento lineal, ¿vale? De modo que lo que vamos a tener, y en este caso ya no voy a poner M1 por V1, etcétera, voy a ir sustituyendo ya, ¿vale? Antes, es decir, el inicial, bueno, pues la única de las dos partículas, la única que tiene momento lineal en el eje X es la partícula 1, que es la masa de la partícula 1, que son 0,3 kilos, por su velocidad, que toda ella es en el eje X. La otra no tiene. Va a ser igual a la, al movimiento lineal de la partícula 1 en el eje X después del choque, que para ello necesitamos solo la componente X de la velocidad, que es esta que os estoy dibujando ahí, que si os dais cuenta va con el módulo por el coseno. De modo que es masa por la velocidad en el eje X, que es módulo por el coseno de 30. Y esto va a ser igual
Perdón, hay que sumarle el momento de la partícula 2, que será su masa por la velocidad 2 en el eje x', ¿vale? Bueno, la masa de la partícula 2 la tenemos, son 0,4. Bien, y con ello vamos a poder calcular la velocidad en el eje x de la partícula 2 después del choque, simplemente despejando. Va a ser 0,3 por 0,5 menos 0,3 por 0,2 por el coseno de 30, ya que pasa restando, y todo ello dividido entre 0,4. Vamos a ver qué sale. Nos da un valor de 0,245 metros segundo. Esto es la componente x de la velocidad después del choque. Es decir, mirar, esta que os estoy dibujando aquí abajo. Esta es v2'x. Y hacemos lo mismo para el eje y me dará la velocidad en el eje y después del choque de la segunda partícula. Ahora, momento lineal inicial en el eje y. Mira, ni de la partícula 1 ni de la partícula 2, porque la partícula 1 solo se movía en el eje x y la partícula 2 no se movía, por tanto, inicial, 0. Final. Bueno, pues final vamos a tener la componente y de la velocidad por la masa de la partícula 2, que es esta de aquí, por su masa, nos dará el momento de la partícula 2, es decir, 0,3 por 0,2 por el seno de 30, más la masa 0,4 por la velocidad 2 en el eje y', y despejáis v2y', que simplemente será menos 0,3 por 0,2 por el seno de 30 partido todo ello de 0,4. Me da una velocidad en el eje y después del choque de menos 0,075 metros segundo. Negativa porque, si os dais cuenta, si la dibujáis, efectivamente apuntaba hacia abajo tal y como esperamos. Ya tenemos el vector. El vector, por tanto, de la partícula 2 después del choque, el vector velocidad, será 0,245i menos 0,075j metros segundo. Y el módulo, simplemente raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, tendremos, módulo he dicho, por tanto, módulo, ahí está, tendremos que sale 0,256 metros segundo. Perfecto, aquí tenemos la velocidad de la partícula 2 tras el choque. Nos falta la dirección. Mirar, para calcular ese ángulo alfa, yo siempre utilizo, la tangente. La tangente de ese ángulo alfa, si os dais cuenta, será la opuesta, que es v2y' partido por la contigua, v2x'. Yo lo suelo poner todo en módulo, ¿vale? De modo que alfa será la arcotangente, es la inversa de la tangente de v2y' sale 0,075 y v2x' sale, o era 0,245. Me da que alfa vale 17,02 grados. Ese es el ángulo que forma con el eje X. Ahora, si yo tengo que dar la solución con palabras, diré que forma un ángulo de menos 17,02, ¿vale? Porque es hacia abajo. Bueno, y con esto ya veis cómo se resuelven todos estos problemas, simplemente aplicando el principio de conservación del momento lineal en el eje X y en el eje Y por separado, ir yendo poquito a poco. Si queréis más problemas sobre esto, no os perdáis el ponte a prueba de este tema, donde hay un montón de ejercicios, no solo de la conservación del momento lineal, sino también de las leyes de Newton. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.